Toma tu asiento, por favor. Qué lindo es cantarle al Señor. Amén. Que podamos ser tocados por la mano de Dios. La mano de Dios transforma nuestras vidas. No es magia, es un toque divino, ¿no? A través de su presencia, a través de la fe. Le damos gracias al Señor. Me dice el pastor, compartí la palabra el jueves y me dice, ¿no tenés algo preparado? Y yo me quedo, ¿viste? Porque hay cosas que el Señor nos va ministrando, ¿no? Pero para compartir es algo especial. Y abro la Biblia así y me da la palabra. Así que bueno, el Señor no falla, siempre está con nosotros y nos quiere bendecir. Vamos primeramente a Tercera de Juan, versículo 2, vamos a leer. Es una carta muy maravillosa, vamos a hacer una introducción a la palabra, a lo que el Señor nos quiere ministrar. Y acá nos habla de una prosperidad completa, ¿no? Le habla justamente Juan a Gallo, a quien ama. Y podía sentir yo ese amor tan maravilloso que el Señor nos tiene a nosotros, como Pablo a Gallo, el anciano, al amado Gallo, a quien yo amo, dice, yo amo en verdad. Y el Señor te ama de verdad, nos ama de veras, amén, de veras, de verdad, y con un amor sincero, con un amor bueno, para que nos vaya bien. ¿Qué quiere el Señor? Que nos vaya bien. Yo le voy a pedir a Marina, si por favor, porque a mí me gusta esto, es necesario recalcar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué quiere el Señor? Que nos vaya bien. Que nos vaya bien, en todo. Y le dice versículo 2, amado, ruego, que seas prosperado en todo. Decí conmigo, en todo. En todo. Salud, dinero y amor. Vamos a hablar hoy de todo, en todo. Porque a veces uno dice, no, el Señor quiere ciertas cosas, el Señor quiere todo. Que haga las cosas a su manera y por partes, eso es verdad. Y primero es lo espiritual. Por eso le dice, así como prospera tu alma. Primero es lo espiritual, porque el Espíritu Santo, ¿qué ministra? Nuestra alma, amén, nuestra alma. Si el alma está sana, el cuerpo está sano. Entonces, es muy importante comprender esto. Tiene que haber una prosperidad completa, amén. Primeramente en el Espíritu, que el Espíritu Santo vaya ministrando nuestro espíritu y nuestra alma, ¿sí? Con todo lo que hay en el alma, y que tengamos buena salud. Es una prosperidad espiritual porque acá la alegría de Pablo, versículo 3, es por el testimonio de Gallo. Entonces, por eso nuestro Dios quiere ministrar nuestra alma, para que tengamos un buen fruto, para que haya un buen testimonio, para que se hable bien, ¿no es cierto?, de nosotros. Dice versículo 4, no tengo mayor gozo que que mis hijos andan en la verdad. Es decir, un testimonio vivo de andar, de caminar con el Señor. ¿Qué se manifiesta? ¿Viste cuando se van manifestando? Se van manifestando esas cosas buenas que el Señor está haciendo en nuestra vida. Entonces, el apóstol Otoniel Ríos, que es el apóstol de nuestro apóstol, era médico, y él decía, cuando el Señor nos sana un cuerpo es porque está sanando un alma. Entonces, nosotros nunca nos tenemos que meter con la obra de Dios. El Señor va a tener una obra con todos nosotros, amén, y gloria a Dios por eso. El Señor está obrando en nuestra vida para que tengamos una prosperidad completa, pero el alma une el espíritu con el cuerpo. Entonces el trabajo fuerte de Dios en nuestra vida va a ser en el alma, y esto es importante. El buen testimonio de Gallo lo llevaba a una prosperidad en todo, ¿no? En todo, porque una prosperidad espiritual. En Filipenses 4:8 estamos metiéndonos un poquito en lo que el Señor nos quiere ministrar. El Señor está buscando en nosotros virtud, por eso trabaja nuestra alma mucho, nos enseña provechosamente. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Uno lo dice rapidito, pero hay que tener estas virtudes, ¿verdad? Hay que tenerlas.
dice si hay alguna virtud o algo que merece elogio. Entonces, elogio es alabanza, ¿no? Alabanza. El Señor está buscando virtudes en nosotros y alabanza. No que nos alabemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Porque eso ya no sería la obra de Dios. Si yo digo yo soy esto y yo soy el otro, no. La obra de Dios es lo que el Señor va a mostrar de Él en nosotros. Y eso se va a ver. Entonces va el Señor, está buscando, mejor dicho, virtudes en nuestra vida. Y para eso va a ser una obra maravillosa. ¿Qué busca el Señor? Virtud y alabanza. Amén. ¿Qué está buscando? Virtud y alabanza. Virtud y alabanza. Todos nosotros vamos a ser trabajados para que salgan esos frutos, ¿no? Y en esto tenemos que meditar, tenemos que meditar y practicar. Dice, lo que también habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y esto es muy importante, que el Señor esté con nosotros. Nosotros podemos decir, yo estoy con Dios, amén, pero que el Señor esté con nosotros son otros 5 pesos, amén. ¿Qué tiene que pasar? Que el Señor esté con nosotros. Y fíjate, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces es muy importante esto, porque alcanzar la paz es importante, es un camino para alcanzar la paz. Y el Señor siempre nos va a poner un maestro, por eso dice que no nos van a faltar los maestros. Dice, lo que habéis aprendido, ¿no? Recibido, oído y visto. El Señor necesita, ¿qué hace un maestro? Enseña, pero también vos lo ves y de alguna manera no solo lo ves delante tuyo, sino lo ves caminar. Entonces, nosotros tenemos que comprender que así como Pablo le hablaba a Gallo, ¿no es cierto?, que otros lo veían cómo se movía entre los hermanos, dice, y con los extraños. Entonces, la iglesia es maravillosa, porque en la iglesia nosotros vamos a tener un caminar y un trato los unos con los otros, y es un ámbito propicio para practicar, como dice acá, ¿no? Practicar justamente lo que el Señor nos va enseñando. Y luego de practicarlo acá, lo vamos a también practicar afuera. Y si lo hacemos en los 2 ámbitos, vamos a ser bendecidos y canal de bendición a otros. En Proverbios, capítulo 31, vemos la mujer virtuosa, ¿no? Si vamos al versículo 10, nos va el Señor a mostrar cómo Él está buscando virtud. En la 60, si puede ser. La mujer que teme al Señor, amén. Es un elogio. Dijimos que el Señor está buscando alabanza y virtud, ¿no? Eso lo veíamos en Filipenses. El Señor busca en nosotros que salgan, y va a trabajar para eso. Cuando alguien nos indica un defecto de alguna manera, no hay que ponerse tan enojado. Y hay que procurar escuchar y ver si esto es así, ¿no? Porque viste que los errores a veces los ven todos menos nosotros. Nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, pero sí que hacemos cosas. Entonces, cuando alguien nos está puntualizando algo o se va viendo, a veces uno te callás, pero cuando las cosas salta la laucha, entonces ahí se arma el lío, ¿no? Entonces es necesario, porque eso nos va a llevar a la virtud, a tener virtud, prestar atención. El Señor está buscando, por eso dice mujer virtuosa. Cuando habla de la mujer no se trata de que solo las mujeres tenemos que apropiarnos de esta palabra, no. Los hombres también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos dicen amén? ¿Hombres también? ¿No? Amén. Queremos escuchar. A ver, los hombres.
Ahí está la bendición, claro, porque si no, claro, la mujer que vaya a la casa, limpie, que vaya, trabaje, que haga, deshaga, no, todos. El pastor nos enseñó eso. La mujer es la iglesia, mujer virtuosa. ¿Qué está buscando el Señor? Virtud. En todos nosotros somos iglesia. Entonces dice, ¿quién la hallará? ¿Qué está buscando el Señor? Virtud. Eso es lo que está buscando en nuestras vidas, virtudes, que pueda decir, esta virtud la tiene mi hija, mi hijo, esta virtud, esto me gusta, esto me agrada. Entonces de esa manera vamos a ser bendecidos. Amén. El Señor nos trabaja y nos bendice. Para bendecirnos es para nuestro bien, para que tengamos esa prosperidad completa, en todos seamos bendecidos. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas, cosas que nosotros valoramos mucho. La plata la valoramos, ¿verdad? Por eso decimos salud, ¿no? Porque tenemos que tener salud para poder trabajar, por ejemplo, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo hacemos la plata? ¿No? Salud, dinero y por último, amor. Pero hay algunos que lo quieren poner primero, ¿no? Amor y ¿cómo andamos ahí? ¿No? Si se pone primero lo último, va a ser un problemón. Entonces, vamos a hacer las cosas conforme el Señor nos enseña, que van a salir todas bien. Amén. Y va a ser una bendición. Su estima sobrepasa, es algo muchísimo mejor. Amén. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Quién es nuestro marido? El Señor. Entonces significa que el Señor tiene que confiar en nosotros. Amén. ¿Verdad? Nosotros le cantábamos recién, hazme fiel. Hazme fiel. Qué importante que el Señor vea en nosotros fidelidad. Y vea fe, porque hay versiones que a la fe se lo cambia por fiel, por fidelidad. Entonces es necesario que Él nos vea, nosotros que somos fieles, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ama a alguien o se casa, tiene una pareja, un esposo, una esposa? ¿Qué va a esperar? ¿Que lo deje? No. ¿Qué va a esperar? ¿Que esté con la persona hasta el fin? ¿No? Es un pacto, que lo ame. Entonces el Señor necesita estar confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué le tenemos que dar nosotros al Señor primeramente? Bien. Ese versículo yo me lo apropié. Yo sé que a mi esposo le tengo que dar bien. A veces lo hago renegar. Claro, porque él me dice esto está mal. Y a mí me cuesta cambiar las cosas. Pero lo hago renegar, pero le doy bien, ¿o no? Todos los días de mi vida. Es algo que yo lo tengo guardado en mi corazón. El otro día le decía, yo fui una buena compañera tuya. El que ama, verdaderamente, le ama en todo momento, ¿verdad? En el bueno y en el malo. Por eso está esa que no es una frase, no es un pacto. En la pobreza, en la riqueza, ¿no? En la salud, en la enfermedad. Entonces es un pacto, uno ama en todo momento y hay que tener un buen compañero, una buena compañera. El Espíritu Santo, que es nuestro compañero, nos va a acompañar en todo momento, bueno, malo, ¿no es cierto? De alegría, de tristeza, Él está con nosotros. Asimismo nosotros tenemos que ser con Él, estar con Él, ser buenos compañeros del Espíritu de Dios, gloria a Dios. Entonces es muy importante comprender estas cosas. La mujer virtuosa es hacendosa, en la nueva Biblia de las Américas dice hacendosa. Y qué importante, ser hacendoso es una persona que se esmera, ¿no? Que trabaja con esmero y hace las cosas bien. Entonces es importante, por eso ahí dice con voluntad trabaja con sus manos. Yo me reía, ¿no? Porque no siempre trabajamos con voluntad, ¿no? Y acá está hablando de la casa, pues se toma para nuestra vida, ¿no es cierto? Para nuestra casa y la casa de Dios. Todo lo que hagamos para el Señor o para nuestra casa con voluntad.
amén, o para nosotros mismos, con voluntad. El Señor nos quiere bendecir, amén. Decí conmigo, el Señor me quiere bendecir. El Señor me quiere bendecir. Amén, por eso esta palabra, el Señor nos quiere bendecir, que tengamos ganancias, no carecerá de ganancias. Si nosotros le agradamos a Dios, el Señor nos va a bendecir, amén. Entonces dejemos trabajar al Señor. Entonces la mujer haciéndose a la iglesia trabajadora, ¿no? El Señor está obrando en nuestra vida para que esté esa virtud. La virtud de que seamos trabajadores para Él, seamos obreros, ¿no? Buenos obreros, que tengamos cuidado de la casa, porque la mujer virtuosa, sendosa, tenía cuidado de la casa. Y realmente la iglesia, por eso digo, es un lugar donde aprendemos a cuidar la casa, ¿verdad? Hay que cuidar, yo veo los chicos como dicen, hay que cuidar los cables, por ejemplo, porque todo lo de la casa, ¿cuidamos la casa? ¿Amén? O rompemos todo. Hay que cuidarlo, nuestra propia casa, hay que cuidarla. Entonces todo nos da el Señor, y lo que el Señor nos da lo tenemos que administrar bien. No solo la plata, hay que ser buenos administradores. Ahora vamos a ver el ejemplo de José, buenos administradores, pero también hay que cuidar, hay que saber cómo nosotros llevamos adelante, ¿no? Ese cuidado. Y todos juntos, como iglesia, acá hombres, mujeres, cuidamos, amén, y trabajamos así mismo en nuestra casa. Yo veía la obra de Dios tiene que ser prosperada, pero en el sentido de que todos tenemos que trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Si vemos un versículo, esto está en Éxodo 30, a ver, espera que me ayudo, 39, del 33 al 43 la obra de Dios es prosperada. Habla Moisés, pero vamos a ir al 43. Éxodo 39, versículo del 33 al 43 dice que la obra fue terminada. Entonces, Jesucristo en su vida personal, a ver, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. ¿Qué dijo? Llegó hasta el fin, con la obra que Dios el Padre le había encomendado, y él, ¿qué dijo? Él está todo hecho, dijo. Amén, ¿verdad? Él hizo todo, llegó hasta el fin, hizo todo lo que tenía que hacer. Asimismo en nuestra vida hay un camino y tenemos cosas que hacer y hay que terminarlas. No dejemos las cosas por la mitad, no dejemos las cosas por la mitad, sigamos adelante. Y todo se terminó. Y fíjate, por eso la obra de Dios tiene que ser prosperada por todos tenemos un lugar y todos tenemos un desafío para llevar adelante. Vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Qué importante eso, ¿no? Hay una obra por delante, es una obra espiritual, es la obra de Dios sobre la tierra. ¿Y quiénes somos los que la tenemos que llevar adelante? Nosotros, sus hijos, su pueblo, y cada uno en su lugar, cómo el Señor te haya puesto, dónde te haya puesto y con los desafíos que pone, porque ahí, bueno, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero si lo querés después revisar desde el versículo 33, es interesante, al 43, son 10 versículos que habla de todas las cosas que hacían falta en la obra, desde cortinas, ¿no? Yo miraba lámparas, todo lo que hace, y no solo todo lo que hace falta, sino que hay que cuidarlo, amén. Lleva un cuidado y un trabajo y un movimiento. Esa es la obra de Dios. Como nuestra vida, hay que llevarla adelante hasta el fin. Y todos somos necesarios. Todos somos necesarios y cada uno en nuestro lugar. Entonces, nuestra casa tiene que ser prosperada. Nuestra casa, necesitamos que nuestra casa sea bendecida y poco a poco también que se vea la mano de Dios, porque si nosotros, el Señor está obrando en nuestra vida para que haya virtud y se vea que la obra es buena, ¿no? En nuestra casa también va a haber progreso. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Entonces, en todo tiene que haber progreso. En nosotros como templo, en nuestro hogar y en la casa de Dios. Entonces, en todo, ¿dónde tiene que el Señor prosperar? En todo. En todo, como comenzamos en 3 de Juan, versículo 2, amado. Pero
la prosperidad de Dios es por andar en la verdad, porque podemos ser bendecidos conforme al mundo. Y el príncipe del mundo, ¿quién es? El enemigo, en este caso, Faraón. Vamos a ver el ejemplo de José, Faraón. Pero vos fíjate que por sobre un alto hay otro más alto y sobre Faraón estaba Dios. Por eso vamos a ver el ejemplo de José y vamos a ver el título de la palabra de hoy y el versículo clave, que es en Génesis capítulo 39. El título es Prosperando en Egipto. Prosperando en Egipto. La bendición de Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. La prosperidad de Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ir a Génesis capítulo 39 del 1 al 6. Dice el título en mi Biblia, yo tengo la nueva Biblia de las Américas, dice: José prospera en Egipto. Entonces, una prosperidad total quiere el Señor que tengamos. La prosperidad de Dios es mediante las virtudes divinas. Por eso la introducción que hicimos, y la alabanza que otros de nosotros tengan, no nosotros de nosotros mismos. Es a través de la obra de Dios, porque estamos viendo prosperando en Egipto. Y es interesante, en Egipto, no como Egipto, no por Egipto, sino en Egipto, representando el mundo, Egipto, ¿no es cierto? Porque hay diferentes tipos de prosperidad. Nosotros hoy vamos a ver que se puede ir prosperando en Egipto, pero por la mano de Dios. Por la mano de Dios, como le pasó a José. Dice versículo 1, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capital de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, fue llevado a Egipto. Nosotros sabemos que fuimos enviados a la tierra, al mundo. No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Entonces, es importante saber de que no somos del mundo, como para buscar que nuestra prosperidad sea del mundo. La prosperidad completa. Amén, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, ¿no? Así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces, salud, dinero y amor. Todo, todo. Pero no como en el mundo, sino por la mano de Dios. Entonces fue llevado a Egipto. ¿Cuántos estamos en Egipto? En Egipto. No somos de acá, pero estamos acá. Amén. Y dice que lo compró a los ismaelitas. Nosotros fuimos, dice, comprados de balde. Qué tremendo, ¿no? Porque así como le pasó a José, nosotros, el enemigo lo tomó. Los ismaelitas, ¿qué hicieron? Lo tomaron preso, tomaron la vida de José y digamos que se adueñaron de él. Lo mismo que pasó con nosotros y cuando llegamos acá a Egipto, ¿no? El enemigo que hizo presa de nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Y quién nos libera? Cristo. Cristo. Él con ese precio de sangre nos liberó. Amén. Dice, fue preso, cayó en manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José. Entonces es muy importante esto, que el Señor esté con nosotros. Porque nuestra preocupación, a veces decimos yo estoy con el Señor y pensamos que nuestra relación con Dios la llevamos nosotros. Pero no es así. La entrega y la cercanía con el Señor va a hacer que el Señor esté con nosotros. Pero para que el Señor esté con nosotros y permanezca con nosotros, va a ir desarrollando virtudes en nosotros. Porque si no, el Señor le va a ser muy difícil convivir con nosotros. Va a estar allí, pero va a estar apagado. Entonces, es muy importante. Estamos en Egipto y
es importante que el Señor esté con nosotros, como estuvo con José. Amén. Pero el Señor, versículo 2, estaba con José, que llegó a ser, decí conmigo, llegó a ser. Llegó a ser. Es importante ver la palabra, ¿no es cierto? Llegó a ser. Por eso es prosperando en Egipto. Vamos a llegar a ser. Lo mismo que ser hijos de Dios. Nuestro pastor nos enseñó que llegamos a ser hijos, porque el hijo tiene que tener virtudes para que se lo pueda llamar hijo, ¿no? Porque si no acepta la paternidad de Dios y realmente se comporta como un verdadero hijo, muy difícil que se quede al lado del Padre. Entonces llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Nosotros vivimos acá en esta tierra y vamos a llegar a ser hombres prósperos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero con una prosperidad completa. Amén. Esa prosperidad que nos traiga paz a nuestra vida, paz a nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿no? Que nuestra alma esté bendecida, ¿no es cierto? Y realmente también luego tengamos toda la bendición económica, en lo sentimental, en todo, absolutamente. Entonces vamos camino a esa prosperidad. Vio su amo que el Señor estaba con él, ¿no? Vuelve a repetirlo. Es muy importante que el Señor esté con nosotros. Cuando el Señor está con nosotros, eso se va a manifestar. No va a haber necesidad de que digamos, Dios está con nosotros. Porque a veces nosotros hablamos, pero ¿qué mostramos? Por eso es muy importante el testimonio. Que Dios esté con nosotros, siempre, en todo momento, es nuestro compañero, en las buenas y en las malas, que esté el Señor con nosotros. Dice, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Cuando Dios está, se nota. Poco a poco, porque José estaba en una situación muy difícil. Él había llegado a Egipto y fue vendido a los ismaelitas. Digamos que empezó de abajo, y todos nosotros empezamos de abajo, todos, absolutamente todos, y desde ahí el Señor nos saca. De abajo, ¿a dónde nos pone? Arriba. La obra de Dios es esa, que de abajo nos ponga arriba. Y en toda situación que estemos viviendo, porque a uno le toca estar abajo por un problema, no sé, sentimental, a otro, ¿no es cierto?, por otro motivo. Pero la cuestión es que de ahí abajo el Señor nos quiere bendecir completamente. Entonces dice, versículo 4, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser. Decí conmigo, llegó a ser. Llegó a ser. Amén. Algo que nos juega en contra de nosotros es que todo sea muy rápido, ¿no? De la noche a la mañana queremos que todo se haga, y no es así. Hay un camino, hay un proceso para llegar a ser bendecidos, llegar a ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros, llegar a ser completamente felices. Entonces, necesitamos comprender esto. Llegó a ser su siervo personal. De esclavo, porque todos nosotros, amén, todos nosotros fuimos vendidos de balde y tomados por esclavos. Y nuestro desafío es no volver a ser esclavos, o por lo menos no estar esclavizados a nada. Entonces es un camino a la libertad, un camino a la liberación, un camino, ¿no es cierto?, para llegar a ser completamente libres. Entonces, ese es el camino que estaba recorriendo José. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Es decir, fue confiable. Amén. Es lo que tenía esa virtud, que Dios estaba con él y era confiable, lo veían confiable. Entonces es necesario adquirir esa virtud que es muy importante y que se notaba en la vida de José.
Dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Donde el Señor te haya puesto, vas a llevar bendición, vas a llevar prosperidad. Por eso a veces tenemos que pasar por diferentes lugares y tenemos que estar con diferentes personas para llevar una bendición. El Señor nos bendice y nosotros vamos a llevar una bendición especial. Amén. Y ese es el desafío, que el Señor esté con nosotros y que la bendición del Señor nos bendiga y llevemos esa bendición. La bendición del Señor, dice, estaba sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo. De Potifar, él era un mayordomo. Nosotros también somos mayordomos de Dios, somos administradores. Tenemos que comprenderlo esto. Las bendiciones que Él nos da en todas las áreas de nuestra vida, nosotros las tenemos que saber administrar, para nosotros y para aquellos que nos rodean. Y tenemos que saber que la bendición nuestra viene del Señor. Pero esa bendición del Señor es el trabajo, la mano de Dios en nuestra alma, en nuestros corazones. Amén. Y esa bendición se va a ver. Y se va a ver en el lugar donde estemos. Así, dice versículo 6, que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José, a ver cómo dice, de gallarda figura y de hermoso parecer. Era, en otras versiones, a ver, era en la TLA, estaba con él, dice, no se preocupaba por nada, a cargo de su casa, guapo y atractivo. ¿Cómo era José? Guapo y atractivo. Gloria a Dios. Se le veía algo lindo, ¿no? Ya de por sí se le veía algo lindo, en lo natural, en lo natural. Y eso lo tenemos que saber administrar también, ¿no? Porque se usa para gloria de Dios o se usa para gloria de la carne, ¿no? Porque van a haber cosas, ¿no?, atractivas en nuestras vidas, pero es importante. Es más, a José se lo vieron eso, por eso tuvo grandes problemas. Pero de ahora en adelante yo vería acá el camino hacia la prosperidad de José. El camino, porque hay un camino. Por eso digo de que la prosperidad de Dios realmente es una prosperidad que viene de adentro. Decí conmigo, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Nosotros pretendemos que la prosperidad de Dios, ¿no?, prosperando en Egipto, sea de afuera hacia adentro. Nosotros pensamos que todo tiene que cambiar afuera, ¿no? Que me vengan los dólares, ¿no? Que vengan las bendiciones. De afuera hacia adentro, no. De adentro hacia afuera. Porque si hubiese descansado José en la bendición exterior que tenía, entonces su camino hubiese sido otro. Y la prosperidad que hubiese tenido hubiese sido otra. Pero él fue prosperado por Dios. ¿Cuántos quieren ser prosperados por Dios? ¿Verdad que queremos ser todos prosperados por el Señor? Gloria a Dios. Eso es lo que realmente anhelamos. Y comenzó un camino a la prosperidad de José. En el capítulo 39, versículo 9, comenzó el problema, porque la mujer de Potifar lo vio guapo y atractivo y lo miró. Entonces, esas virtudes que el Señor quiere sacar en nosotros, hoy tomamos el ejemplo de José, pero bien puede llegar a ser para una mujer también, ¿no? Porque cuántas mujeres hay hermosas y atractivas, y bien que la tienen a veces que pelear, porque no es fácil estar en Egipto, ¿no es cierto?, y rodeado de hombres. No es fácil. La mujer tiene que batallar mucho, pero qué bueno que es. A veces no se comprenden las cosas que pasan, pero el Señor está queriendo obtener virtudes, ¿no?
virtudes y valores. Yo veía que en el versículo 9, fíjate, no hay nadie más grande que yo en esta casa. Él está hablando a la mujer de Potifar. Y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Le está hablando José a la mujer de Potifar. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Entonces estamos hablando de una prosperidad en todo, pero a través de las virtudes y a través de los valores. Necesitamos esto, comprenderlo, porque a veces se puede prosperar con atajos y por izquierda, digamos, ¿no? Utilizando la hermosura, el atractivo de hombres y mujeres que quieren sacar un provecho en Egipto. Pero la prosperidad de Dios se basa en valores, valores divinos, valores espirituales. Yo me recuerdo que era jovencita, el pastor a veces se ríe, dice, yo no quiero saber nada de tu pasado, como si hubiese tenido tanto pasado. Gloria a Dios. Pero me recuerdo yo que ¿quién me enseñó? ¿Viste esa pregunta, ¿no? ¿Quién te enseñó? Que tantas veces el pastor nos preguntaba y que se dijo en el principio con la serpiente, ¿no? ¿Quién te enseñó? Y la mujer. ¿Quién te enseñó? Ahora, el Espíritu Santo nos enseña. Amén. Nos enseña provechosamente. Y a mí me enseñó valores que, por ejemplo, no hablemos ni de casados. Novios, ¿no? Novios, si hay una pareja de novios, hay que respetar eso. Porque ¿qué pasa cuando el novio se hace el lindo? Y yo veía eso, y me acuerdo que era jovencita, estaba en la iglesia, iba a la iglesia, y allí había un jovencito que tenía novia y se hacía el lindo. Entonces yo observé eso y dije, no, hay que respetar. Yo era chica, mis padres no iban a la iglesia, ni me habían enseñado nada. Sin embargo dije, hay que respetar a la novia. ¿Cómo va a ser esto? Hoy en día no se respeta ni al casado, ni a la casada. Entonces, la prosperidad de Dios viene por el lado del respeto, de los valores, Respetemos un matrimonio, respetemos una pareja, respetemos. Amén. Los valores son necesarios. José, el Señor estaba con él. Pero le vino la prueba. Nos viene la prueba para ver cómo salimos, si salimos aprobados o no. Quizás ustedes tengan testimonios también. ¿Quién no va a tener un testimonio, no? Pero qué importante es que podamos, y la prueba va a pasar hasta que la des bien. Entonces es necesario ver la obra de Dios en nuestros corazones, si realmente somos fieles a Dios y a los hombres. Porque es necesario tener respeto. El respeto y los valores son parte del camino a la prosperidad. Amén. Es muy importante esto. Entonces, él dice que se escapó de esta prueba. Entonces, él realmente, yo le puse acá José y las mujeres. José y las mujeres. ¿Cómo andaba José con las mujeres? Era un señorito francés, como decía mi tía, ¿no? ¿Cómo estás vos, mujer, con respecto a este tema? ¿No? ¿Estamos bien? ¿O allí el Señor tiene que estar trabajando para sacar una virtud? Entonces él tuvo que pasar por ese camino a la prosperidad para poder salir aprobado. Y vos decís, si salió aprobado, ¿por qué lo echaron en la cárcel? Y ese es otro de los digamos, las pruebas del camino a la prosperidad. Porque vemos cómo él realmente, en el versículo 20 y 21, cuando estaba en la cárcel, él estaba viviendo un tiempo malo. Y ese es el camino a la prosperidad también, marca la fidelidad nuestra cuando estamos viviendo un tiempo malo, aún por hacer las cosas bien. ¿Cuántos vivieron algo así? Por hacer las cosas bien,
A veces vas a estar en la cárcel, vas a ir a parar a la cárcel. Entonces es necesario comprender que es parte del camino a la prosperidad. Entonces el amo de José en la cárcel, ¿no? Lo tomó y lo echó a la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Y debe ser peor esto, ¿no? Los presos del rey. Es como que un policía vaya preso, ¿no? Tremendo, como que lo ajusticiaban peor. Lo ponían en el peor lugar, porque era el preso del rey. Le había hecho algo muy malo al rey, o a alguien que estaba con el rey. Y allí permaneció en la cárcel. Y cuando nosotros en los tiempos malos, no permanecemos en Cristo, no pasamos aprobados. Pero los tiempos malos son para que nosotros podamos tener la virtud de la perseverancia, la virtud de poder realmente resistir el día malo, de poder seguir adelante confiando en el Señor. Porque eso es lo que José hizo. Él siguió buscando al Señor en la cárcel. Entonces, mas el Señor volvió otra vez a decir lo mismo. Estaba con José. ¿Qué dice ahí? Que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José cuando lo vendieron, cuando estaba en Egipto y lo agarró el enemigo, los ismaelitas. El Señor estaba con José cuando lo llevaron a la casa de Potifar y lo habían empezado a bendecir. El Señor estuvo con José en la cárcel. Fíjate, y dice, y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, cuando el Señor está con nosotros, la gracia del Señor está con nosotros, ¿no? Así como Jesús dice que la gracia de Dios estaba con él. Y él, todos lo observaban y se daban cuenta de que la gracia, el regalo divino, la presencia de Dios estaba con él. Esté donde esté. Entonces es muy importante la perseverancia en los tiempos malos. Decí conmigo, camino a la prosperidad. Camino a la prosperidad. Vamos a tener que realmente caminar por momentos en los cuales se va a probar los valores que nosotros tengamos y si perseveramos en los tiempos malos, como le pasó a José. Luego en el capítulo 40 vemos cómo la prosperidad realmente está relacionada a los dones, porque viene la interpretación de los sueños. El don que Dios le había dado era interpretar sueños desde un principio, pero el Señor hoy me hablaba de los dones escondidos, porque hay muchos dones que están escondidos y se van a manifestar en el camino a la prosperidad. Yo me recuerdo que cuando el Señor nos llevó al campo, después de haber vivido en la ciudad toda la vida, el Señor manifestó en mi vida dones que yo no sabía que tenía, talentos que no sabía que tenía. Por ejemplo, que en vez de ir a la panadería la ponga en casa, porque tenía que hacer todo lo que hay en la panadería en casa, porque al estar en el campo y muchas cuadras de tierra, llovía, era muy difícil ir a los negocios y empecé a cocinar de una manera tal que, por eso digo, ¿no?, que un paquete de harina no es nada, pero si sabes hacer pan, gloria a Dios, o facturas, y a veces nos venían a visitar la familia un día que no esperábamos y estaba llena la mesa de cosas dulces, parecía la panadería. Entonces los dones se van manifestando también en el camino, dones que están escondidos, talentos que no sabemos que tenemos. Las mejores comidas se hacen en los tiempos de escasez. Las veces que nosotros aprendemos más cosas es cuando tenemos poco. No digo nada, sino que cuando tenemos poco. Entonces el Señor va a sacar talentos que nosotros no conocemos. Y nosotros a veces también estamos arraigados al don que sabemos que tenemos. Pero va a haber otros dones y otros talentos que se van a manifestar en el camino, en los tiempos difíciles. Y el Señor eso lo va a usar. Y vos te vas a sorprender porque decís, esto yo nunca pensé que lo iba a hacer. Y estoy haciendo esto y el Señor me está prosperando. Amén.
Entonces, viene la interpretación de los dos sueños en el capítulo 40. Los sueños del copero y los sueños del panadero. Vamos a hacerla, a ver, cortita para no extendernos muchos. En el capítulo 40, versículo del 9 y 10. A ver, el copero. Gloria a Dios. Es importante esto. Contó pues el jefe de los coperos a José su sueño y le dijo: en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí. Qué impresionante. ¿Qué había? Una vid. ¿Y quién es la vid? Jesús. El Señor. Y no solo había una vid, en el versículo 10 dice, y en la vid había 3 sarmientos. En la versión que yo tengo dice 3 ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros somos las ramas que estamos en la vid. Fíjate que el copero, el Señor le guardó la vida. Él vivió. Y dice, y brotar bueno, está un poquito difícil, vamos a la 60. Habla de los frutos, ¿no? Los frutos que nosotros tenemos que tener por estar en la vid. Entonces, cuando permanecemos en el Señor, nosotros damos fruto. Ese fruto espiritual. En la vid 3 sarmientos, dice, y ella como que brotaba y arrojaba su flor. Entonces ahí tenemos los frutos, viniendo a madurar sus racimos de uva, frutos maduros, frutos trabajados. Es como que el Señor nos trabaja hasta que damos buen fruto, fruto maduro. ¿Un fruto maduro para qué sirve? Para comer. Por eso es importante que el Señor anhela que nosotros demos buen fruto para que otros puedan comer de ese fruto. Aún Él. Es muy importante esto. Y esto estaba en José y en este copero que representa la obra de Dios en nuestras vidas. El no separarnos del Señor, que la preeminencia la tenga lo espiritual, la obra de Dios en nosotros. Por eso el copero vivió. Pero luego, vamos al panadero, en el capítulo 40, versículo 16 al 19. Es tremendo esto. Lo que pasa con el panadero, ¿no? El sueño del panadero del rey. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo, yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, dijo. Amén. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces ahí vemos las aves representando a los espíritus malos, a los espíritus inmundos que se comían el pan. Cuando nosotros no dejamos que el pan, manjares sustanciosos, dice que había sobre su cabeza. Esto es todo lo que Dios derrama sobre nosotros. Su palabra, el pan representando la palabra de Dios y sus manjares. Cuando están sobre la cabeza, pero no entran a la cabeza ni al corazón. No dejamos que ese fruto, ¿no es cierto?, se vaya desarrollando en nosotros, que la obra de Dios se desarrolle. ¿Qué pasa? Cuando al Señor no le damos ese lugar, vienen las aves del cielo y se llevan la semilla. Y fíjate cómo las aves las comían del canastillo sobre su cabeza. Esto también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Y dice, versículo 18, entonces José respondió, esta es su interpretación, las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le dice, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Qué tremendo, ¿no? Qué situación tremenda. Entonces nosotros vemos allí que tenemos que dejar recibir el pan que Dios nos da, recibir esa palabra, que esa palabra se haga carne en nosotros, porque si no se hace carne, las aves del cielo no comen la carne, es como la serpiente, está buscando el polvo y está buscando el enemigo a quien devorar. Entonces nos alejamos de la protección de Dios cuando no recibimos la palabra y necesitamos comprender que
hay que pasar por esos caminos. Tuvo la interpretación José. Es interesante porque cuando él los vio angustiados a los dos, él se acercó. José no predicaba en todo momento del Señor. Es muy interesante esto, porque si nosotros vemos en el capítulo 40, a ver, versículo 6, dice, cuando José vino a ellos por la mañana y los observó. Él estaba en la cárcel, ¿verdad? Se habían olvidado, es como que estaba olvidado allí. Y él, fíjate cómo los observó, él buscaba al Señor. El Señor estaba con José en la cárcel y dice, vio que estaban decaídos. Entonces, ¿cuándo uno puede llegar a hablar? En el momento propicio, en el momento adecuado. Porque si nosotros hablamos en todo momento, quizás nos podamos llegar a equivocar, pero en el momento justo, decí conmigo, momento justo. En el momento justo. Adecuado. Era el momento en el cual se iba a manifestar ese don que él tenía. Iba a ser de bendición. Los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ahí le dijeron que habían tenido un sueño y no tenían intérprete. Entonces, es importante, ¿no? Es esa guía de Dios en nosotros. No podemos, si el Señor te quiere bendecir, te quiere prosperar, y te ha bendecido y te ha prosperado y tenés un trabajo, tenés que cuidar ese trabajo, ¿verdad? Tenés que hablar en el momento justo. Si el Señor te dio vecinos, te dio, no sé, gente que esté a tu alrededor, es importante, por eso digo, el camino que Dios quiere, no que nosotros queremos. Nosotros tenemos que, primeramente, anhelar, desear y vivir que Dios esté con nosotros. Que la presencia de Dios se manifieste, la gracia del Señor esté sobre nosotros y le caigamos bien a la persona, a las personas que nos van rodeando. Y hablar en el momento propicio, en el momento justo, que era el momento de la necesidad. Viste que no es lo mismo hablar cuando uno más le habla a una persona que está mal, ¿no? Es importante hablarle en el momento justo. Había un vecino de cerca de la casa nuestra que puso un negocio y se convirtió al Señor. Estaba tan contento que le empezó a hablar a todos los que iban al negocio. Tuvo que cerrar el negocio. Entonces eso suele pasar. El Señor nos quiere bendecir, pero no es un tema de que tenemos que hablar de la mañana a la noche. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Hay tiempo para todo. Entonces una parte del tiempo la tenemos que dedicar a trabajar, porque al esfuerzo, a la casa, al Señor, amén, al Señor, a buscar al Señor, a desarrollar la vida espiritual, y luego también habrá momentos en los cuales vamos a trabajar para el Señor, ¿verdad? Y hablar del Señor. Entonces, es importante esto, todo lo que Él dijo se cumplió, lo podemos ver cumplido. Entonces, eso es importante, que la palabra que nosotros digamos sea la palabra de Dios. Sea la palabra de Dios. Si el Señor está con nosotros, que hable a través nuestro. Amén. Y si no, que nos callamos la boca. Porque si no van a ser palabras humanas. Pero cuando son palabras de Dios, ¿qué tenía José? Palabra de Dios. Tenía palabra de Dios. Y era un don que Dios le había dado. Era un don. Y el don se usa. Y con el desarrollo se va perfeccionando. Y es lo que le pasaba a José. Luego sabemos que tiene que interpretar los sueños de Faraón, ¿no? Fue progresivo, ¿no? Fue progresivo. A pesar de que parecía que estaba olvidado en la cárcel, el Señor no se había olvidado de él. Y eso siempre lo tenemos que tener presente. El Señor no se olvida de nosotros, simplemente que respeta los tiempos que Él ha dispuesto, que tienen que pasar sobre nosotros y las cosas que tenemos que vivir. Cuando el fruto está maduro, ahí viene la bendición. Amén. Sobre nuestras vidas. Pero nosotros, por eso digo, queremos que las cosas sean de afuera hacia adentro.
Y resulta que el fruto va a tener que salir de nosotros, ¿no? Un fruto maduro, y cuando el fruto esté maduro, el Señor nos va a dar la bendición completa. En el capítulo 41 vemos como los sueños del faraón. Vamos a ir al versículo 44. Entonces Faraón dijo a José, le interpretó, por supuesto, el sueño, y se cumplió, ¿no? Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Entonces, José pasó a ser gobernador de todo Egipto. Fíjate cómo de abajo el Señor lo puso arriba. De cola, el Señor nos pone por cabeza. Pero hay un camino a la prosperidad. Decí conmigo, un camino. Un camino. Tenemos que ir prosperando, llegar a ser prósperos en todo, no solamente en lo económico. Lo económico es una parte, no solamente en lo sentimental, no solamente en lo físico, en todo tenemos que ser prosperados. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en nuestras vidas y somos prosperados por la mano de Dios, por la mano de Dios. No estamos en la tierra por casualidad, sino que Él nos puso para que podamos llevar adelante su plan, su propósito. Y para eso nos va a mostrar un montón de cosas que están en nosotros, que si no viviríamos lo que vivimos, lo que Él permite, no salen esas cosas a la luz, tanto sean buenas como malas. Entonces, versículo 46, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Digo, qué tremendo, ¿no? José, un joven. Hay muchos jóvenes acá porque 30 años, un joven. Y nosotros tenemos la juventud que Dios nos da. Los que tenemos más de 30 somos bendecidos por la mano de Dios también. Amén. Y conforme a los días son nuestras fuerzas. A los días que tengamos son nuestras fuerzas. Porque de Dios vienen las fuerzas. Pero qué bueno que es poder ponerse en las manos de Dios. Los jóvenes tienen que comprender que hay un camino de prosperidad para sus vidas. Completa. Amén, salud, porque si no, no hubiese podido. ¿Cómo habrá quedado? Medio machacado José cuando lo tiraron en el pozo. ¿Cómo habrá quedado? ¿No? ¿Quién sabe los metros que tenía ese pozo? Todo machucado. Y sin embargo el Señor se recuperó. Amén. El Señor lo levantó. Entonces le dio salud. Amén. Gloria a Dios. Para poder trabajar. Porque José era un trabajador. Como la mujer virtuosa, era hacendosa, era un trabajador, cuidaba de la casa y cuidaba de la casa de otro. Entonces eso es importante. En la iglesia nosotros estamos cuidando la casa de Dios. No es nuestra casa, pero es la casa de Dios. Y también estamos bajo la autoridad de los siervos de Dios, del siervo de Dios, ¿no? Y también, pero yo no soy el siervo, que se arregle el siervo. No, porque nosotros formamos parte de la casa. Lo mismo que de nuestra casa. ¿Qué vamos a decir? Que la cuide, que trabaje mi hermana, que trabaje mi hermano, ¿no? Que ponga la plata él, no yo. No, todos, ¿verdad? Porque es una casa. Todos vamos en pos de la bendición. ¿Vamos a arreglarla? Vamos a hacerlo todos. Un poco cada uno, ¿no? No le hace mal a ninguno, dicen por ahí. Entonces, es una bendición. La forma de hacer las cosas, siempre el Señor hace todo bien. Y nos enseña a movernos también bien. Entonces leímos el versículo 44, el 46. Tenía 30 años. Y vamos a terminar con el 47 al 50. Dice, 47. La tierra produjo a manos llenas. Decí conmigo, manos llenas. Manos llenas. Abundancia de todo. Nosotros tenemos que tener abundancia de todo. Si
Si realmente necesitas bendición de Dios, va a llegar a ser. Va a venir la abundancia, pero es progresiva. De a poco vamos a tener que mostrar frutos, ¿no? Y Él lo mostró. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia, pero el Señor lo hizo un buen administrador. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores, porque a veces tenemos mucho, pero eso mucho, ¿qué pasa sin la sabiduría de Dios? Se va como agua entre las manos, se dispara. Y sin embargo el Señor nos enseña a poder ser buenos administradores, si es en lo económico. Pero si es en lo sentimental, también tenemos que ser buenos administradores, porque tenemos que hacer feliz, no solamente ser, porque el egoísmo es lo que gobierna o quiere gobernar el corazón. Yo tengo que hacer feliz. Alguna virtud tiene que ver el pastor en mí, si no, estoy mal. Alguna virtud tiene que haber para que realmente Él sea feliz conmigo y yo con Él, ¿verdad? Porque eso es lo justo, lo bueno, si es en lo sentimental. En todas las áreas, virtudes, fe, tenemos que tener fe, fidelidad, tenemos que tener fidelidad, pureza, tenemos que tener pureza, honorabilidad, tenemos que ser honorables. Todas las virtudes que el Señor nos va enseñando. Y dice, gloria a Dios, a manos llenas abundancia. José recogió, versículo 48, todo el fruto, decí conmigo fruto. Fruto. Todo el fruto que el Señor viene a buscar en nosotros, todo el fruto de esos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó el alimento en las ciudades. Va a venir tiempo de poder guardar, ¿no? Amén. Viene un tiempo de bendición, pero tenemos que llegar a ese momento, cuando haya en abundancia. Y dice, en cada ciudad guardó el fruto de sus campos. Así José, versículo 49, almacenó grano en abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Versículo 50, antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Tuvo un primogénito, Manasés, y Efraín, el más chico. Entonces, no solo tuvo fruto también en todas las áreas de su vida, sino que dio a luz. Y nosotros, eso para nosotros es dar a luz fruto, dar a luz. El Señor está llevando adelante un proceso de fe en nuestra vida. Esa fe va a dar a luz un hijo, no literal muchas veces, pero tenemos que dar a luz, ¿no? Del fruto que el Señor nos está enviando. Y también le dio felicidad, a José, porque le dio una esposa y le dio hijos. ¿Cuántos se quieren casar? Salud, dinero y amor. No va a faltar, no va a faltar. Mentira del enemigo, que en Cristo, como dicen en el mundo, vamos a tener faltas. Vamos a vivir todo y experimentar, y vamos a no experimentar como en el mundo, experimento a ver qué sale, no, a experimentar, a vivir todo lo que Dios tiene para con nosotros. Y el Señor te tiene que hacer una mujer de fe, un hombre de fe, para que puedas esperar lo que Dios realmente tiene, justamente con fe y bien plantados en el camino del Señor. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Esa prosperidad prosperando en Egipto, en el mundo, no es una prosperidad natural, es una prosperidad que viene de la mano de Dios. Gloria a Dios, allí donde estás. Vamos a orar, vamos a buscar la hermosa presencia del Señor. Gloria a Dios, esa presencia que trae fe. Nunca desconfíes del Señor. Él lo hace todo bien, todo bien. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por toda tu palabra. Toda tu palabra es necesaria, toda, absolutamente. Cada ejemplo, Padre amado, cada vida
nos dejan una enseñanza para poder imitar. Podemos verlo, podemos sentirlo, podemos oírlo, podemos practicarlo, queremos hacerlo. Padre amado, bendito Dios, bendito Señor, que se mueva ahora tu presencia santa, santo, 3 veces santo, 3 veces santo. Gloria, gloria al que vive y reina por siempre y para siempre. Amén. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito, bendito. Bendecile al Señor. Levanta tus manos al cielo, estés como estés en el momento que estés. Gloria a Dios. Nos presentamos, Señor, con manos levantadas hacia ti, en señal de necesidad, en señal, gloria a Dios, de amor, de búsqueda. Te damos toda la gloria, Señor. Que vengan a nosotros las más ricas bendiciones, que nos alcancen a todos los que estamos aquí, a todos los que están escuchando del otro lado esta palabra, que todos sean bendecidos en todo, Padre amado, bendito Dios, y la obra que has comenzado la termines. Señor Jesucristo, veremos tu gloria, veremos tu honra, porque todo el que te honre será honrado. Toda la gloria es tuya, Señor. Bendito Dios, y nos acercamos a esa gloria. Nos ponemos como esos polluelos debajo de tus alas para ser abrazados, para ser cuidados, para ser protegidos de todo mal de Egipto. Señor, te rogamos que nos des esa prosperidad que viene de tu mano, que podamos andar en tus caminos y ser probados y salir en victoria, ser aprobados por vos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaramos victoria, bendición y vida eterna para todos los que estamos aquí. Señor, nos llevamos el pan, nos comemos el pan, recibimos ese pan. Gloria a Dios, el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, su ejemplo, su caminar, y vamos en pos tuyo, Señor, para ser redimidos y salvos, bendecidos y prósperos de tu mano, para gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén, gloria a Dios y amén.